El siguiente video vamos a explicar lo que son características del tiro horizontal, del movimiento de objetos, que vamos a tener un comportamiento semiparabólico. De hecho, al tiro horizontal se considera también como tiro semiparabólico, o en algunos casos, algunos autores lo manejan dentro del tiro parabólico. Vamos a explicar esas características mediante un ejemplo que vendría siendo un objeto en movimiento, que va a ser, como lo hemos manejado en los videos anteriores, una pelota, pero puede ser cualquier objeto en movimiento que cumpla con las características que después los vamos a mencionar. Aquí tenemos el objeto, que es una pelota, y vamos a ver mediante este ejemplo algunas características que más adelante lo voy a plasmar en el pizarrón. Tenemos un objeto que es una pelota. Entonces, si nosotros tenemos este objeto en esta posición y yo lo suelto, entonces va a tener una trayectoria vertical hacia abajo, que se llamaría, que lo hemos estudiado, caída libre. Si lo suelto, va a tener esa. Pero si yo le doy este movimiento, que tenemos aquí el objeto, y le doy un movimiento únicamente, le doy un impulso en X, entonces voy a tener un desplazamiento horizontal en línea recta. Entonces podemos tener aquí el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiro horizontal tiene las dos características: caída libre y lo que es movimiento rectilíneo uniforme. En este caso se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál sería la característica? El tiro horizontal, la primera característica es que debe tener una posición con respecto a una referencia. ¿Qué quiere decir? Una altura. Tiene que tener una altura. También tiene que tener un impulso en X, que se lo va a dar en forma horizontal, para que el objeto tienda a moverse en X de esta posición. Entonces, si nosotros le aplicamos un impulso en X, lo que vamos a tener es el siguiente movimiento. Vamos a darle un impulso en X. Entonces, lo que se forma sería una pequeña semiparábola. Entonces, lo voy a volver a hacer. Vamos a aplicarle un poquito más de fuerza, mayor impulso. Y observamos que ese impulso en X lo que provoca en el objeto es que se mueva en X, que se va a mover en X. Pero al momento de salir de esta superficie, lo que provoca el peso del objeto, que el objeto tiende a moverse en Y, hacia abajo, ¿sí? Se mueve hacia abajo. Esa combinación de movimientos hacia abajo, ¿sí?, y el movimiento en forma horizontal provoca que el objeto tenga un movimiento de esta manera. Va a describir este movimiento, que sería el tiro horizontal. El impulso en X provoca que el objeto se vaya en X, pero al momento de no tener superficie, el objeto tiende a caer, ¿sí? La combinación de los dos movimientos provoca que el objeto tenga esa pequeña parabolita. Dicho de otra manera, el objeto del ejemplo anterior hace esto: tiene un impulso en X, pero el mismo peso del objeto tiende a caer. Esa combinación de movimientos lo que provoca es que tenga esta trayectoria el objeto. Vamos a verlo, vamos a dibujar, que quedaría de la siguiente forma lo que le estoy diciendo. Aquí tenemos un objeto. Vamos a considerar la pelota. Acuérdense que es cualquier objeto. Es un objeto que si cumple estas características se llama, o lo podemos estudiar mediante un tiro horizontal. Este objeto tiene que tener una característica, como les había comentado, que debe tener una altura o una posición con respecto a una referencia. La vamos a llamar, en el tiro horizontal, vamos a llamarle dy, o desplazamiento en Y, que vendría siendo lo mismo que la altura, que la h, con respecto a una posición. Vamos a considerar esta posición, que aquí está el suelo, y vamos a poner que está el objeto en esa posición. También esa es la primera característica: debe tener un desplazamiento o una altura, ¿sí? Debe tener una posición en Y. También habíamos dicho que debe tener una velocidad inicial en X. Vamos a considerar que este movimiento
lo da un impulso en X. Vamos a llamarle velocidad en X. Velocidad en X, que debe tener un valor. Velocidad en X, ¿sí? Esta altura y ese impulso en X, lo que provoca en el objeto sería la siguiente trayectoria. Vamos a tener esta trayectoria del objeto hasta que recorre ese desplazamiento en Y. La combinación de los dos movimientos, este objeto tiende a moverse en X, pero a la vez también tiende a moverse en Y. Entonces la combinación de los movimientos tiende a tener esta trayectoria. Entonces, mientras pasa el tiempo, el objeto va adquiriendo otras posiciones diferentes a la inicial. Vamos a tener una posición en esta parte y vamos a tener otra posición, digamos, en esta parte. Y en cada posición las velocidades van a variar. Si aquí tenemos una velocidad inicial en X, también en Y vamos a tener una velocidad inicial en Y. Pero esta velocidad inicial es igual a 0, porque no tenemos ningún impulso en el eje Y. Lo dejamos caer libremente. Si se deja caer libremente, va a caer con una velocidad inicial igual a 0. Pero como es un movimiento de dos dimensiones, tanto en X se va a mover como en Y se va a mover, entonces vamos a tener dos velocidades en esta posición. Una que provoque movimiento en X y otra que provoca movimiento en Y. Pero aquí la naturaleza del tiro horizontal es que la velocidad inicial en Y es 0. Quiere decir que se considera como caída libre el objeto. Inicialmente en X tiene que tener una velocidad. Esta velocidad es la que provoca que el objeto tienda a moverse en X. Ambos movimientos provocan este desplazamiento. Supongamos, si nosotros lanzamos una pelota en tiro horizontal y otra en caída libre, va a ser lo siguiente. Vamos a tener que si lo lanzamos al mismo tiempo, esta va a ser esta situación. Van a caer al mismo tiempo. Aunque tengamos un impulso en X de esta pelota, vamos a observar que va a ser el mismo tiempo de caída si se deja caer este objeto o también si yo le doy un impulso en X. ¿Por qué? Porque en Y, lo que provoca el movimiento en Y vendría siendo el peso del objeto. Sería acelerado por la constante de gravedad. Si se considera este objeto en esta posición como el inicio de mi análisis, en este punto se consideran las condiciones iniciales. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial en Y en esta posición es 0 y la velocidad inicial en X va a siempre tener un valor de velocidad que con respecto al tiempo cambia de posición el objeto. Vamos a tener la misma velocidad en X, pero con la velocidad en Y empieza a incrementar su velocidad. Ambas velocidades vamos a tener lo que es mi vector velocidad, donde voy a tener mi velocidad o mi vector velocidad en Y. Con respecto al tiempo, el objeto, ¿sí?, parte en Y de 0, porque es como si dejáramos caer el objeto. Y en X va a tener una velocidad. Si estos dos movimientos, tanto en X y Y, provocan esta trayectoria. Con respecto al tiempo, la velocidad con la que salió inicialmente se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que es constante en X. Pero la velocidad en Y va aumentando su velocidad de 0 a otro valor. ¿A qué razón? A razón de la constante de gravedad, porque se considera como caída libre. Si vamos a considerar la siguiente posición, vamos a tener exactamente la misma magnitud de velocidad inicial y la magnitud de velocidad en Y va a incrementar su velocidad. Entonces aquí vamos a tener en esta posición una velocidad en X y en esta posición una velocidad.
en Y. La velocidad en X en esta posición, esta posición y esta posición va a ser la misma. Por lo tanto, en tiro horizontal, el movimiento, el desplazamiento en X que vamos a tener el objeto se considera como movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento que vamos a tener en Y se va a considerar como una caída libre. Entonces, si tenemos la combinación de esos vectores, yo puedo sacar el vector velocidad que va a llevar este objeto en esta posición. Si continuamos con en otra posición hasta que recorre el desplazamiento en Y total, vamos a tener que en X no modifica su velocidad. Vamos a tener la misma velocidad en X, pero en Y vamos a tener una velocidad más grande. Velocidad en Y. Ambas velocidades me va a permitir tener el vector velocidad del objeto en esta posición. Entonces, tenemos que entender que en X, la velocidad en X, la velocidad que provoca el desplazamiento en X, no cambia con respecto a las posiciones. Es la misma. Y la velocidad en Y, sí hay una variación. En X, el desplazamiento en X se va a considerar como un movimiento rectilíneo uniforme. Y el desplazamiento en Y se va a considerar como caída libre. Ya analizamos anteriormente movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. Ya los analizamos. Ambos movimientos me va a dar una trayectoria de este tipo. Considerando que el desplazamiento en Y se considera como caída libre, vamos a considerar una gravedad o una constante de gravedad positiva, por lo que habíamos comentado anteriormente en los videos que subimos anteriormente. Sería una gravedad positiva por la misma consideración que les dije. Va de una velocidad menor a una velocidad mayor. Se va a considerar las constantes de gravedad, las que habíamos manejado, las tres, dependiendo de la unidad que estoy manejando, que quiera manejar, pero positiva, como una aceleración. Ese es el concepto que voy a retomar. Y el tiempo que tarda en pasar el objeto de esta posición, de aquí a aquí, desplazándose en X, y el tiempo que tarda en pasar de aquí a esta posición, va a ser exactamente el mismo, que se va a considerar el tiempo de bajada, el que va a tardar. Vamos a tener un desplazamiento en X también. Le voy a llamar dx max. Y ese desplazamiento en X va a ser con la velocidad con la que se lanza en X, qué tanto se desplazó en X. Este desplazamiento se va a considerar como movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que es el movimiento en Y se va a considerar, ¿qué lo vamos a poner? Como caída libre. Todo lo referente al desplazamiento en X, voy a usar la expresión de movimiento rectilíneo uniforme. Y todo lo referente al desplazamiento en Y, lo voy a considerar como caída libre, con las expresiones que vimos anteriormente de caída libre. Las expresiones que vamos a utilizar en tiro horizontal y tiro parabólico son muy similares. Hay que delimitar cuándo es el movimiento tiro horizontal y cuándo es tiro parabólico. En este video estamos explicando el tiro horizontal, pero estamos manejando estas mismas expresiones. No quiere decir que no haya otras expresiones, hay otras expresiones donde involucra diferentes términos, pero para poder continuar con las expresiones que vimos desde movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a tener las mismas consideraciones. Lo único que se fijan aquí, que era velocidad final, ahora le estoy indicando que en esta parte es del eje Y. Vamos a indicar VY como velocidad final, pero del desplazamiento en Y. V inicial en Y es velocidad inicial en Y, más, ¿qué es lo que lo acelera en caída libre? Pues la constante de gravedad. Recuerden que es positivo, no quiere decir que este signo sea el positivo. Estamos considerando las mismas expresiones, pero recuerden que como es caída libre se considera la constante de gravedad positiva. Entonces, si se fijan,
en esta expresión es la misma que estamos considerando desde el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que cambiamos es esta constante. En vez de tener una aceleración, voy a tener la constante de gravedad. Quiere decir que en tiro horizontal como caída libre o tiro parabólico, esta gravedad va a ser la aceleración, pero va a ser constante. No va a haber una variación de la aceleración de los objetos que caigan como caída libre, o en este caso en tiro horizontal, que la parte en Y se considera caída libre. Entonces vamos a considerar que esa aceleración va a ser positiva por por incremento de velocidad que tiene con respecto a un tiempo. Si se fijan, es lo mismo. dy ya no es h, ya sería el desplazamiento en y. ¿Por qué lo cambio? Porque algunos autores, vamos a ver que utilizan estas expresiones, pero si se fijan son exactamente las mismas. Aquí en vez de poner h o cambio de posición de desplazamiento, vamos a poner desplazamiento en y, velocidad inicial en y. Si se fijan, todo está referenciado a y. No vamos a utilizar estas cuatro fórmulas o cuatro expresiones para movimientos en x. Si se fijan, son en y, velocidad inicial en y. En el tiro horizontal, la velocidad inicial en y es cero, como le hemos comentado. Sí, es una característica, esta siempre es cero en el tiro horizontal. No tanto en caída libre. En caída libre puede ser cero si se deja caer libremente, o puede tener una velocidad inicial en y. Entonces, si se fijan, es las mismas expresiones. Donde varía serían las siguientes expresiones. Estos son exclusivamente las 5 para el tiro parabólico. El tiro parabólico y horizontal en esta parte, disculpen. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial en x es igual a la velocidad en cualquier posición que vamos a tener tanto en horizontal o parabólico. Es la misma, como ya hemos explicado anteriormente. Y para todo lo referente al eje X, llámese horizontal o parabólico, vamos a tener esta consideración. Si se fijan, esta es la expresión de movimiento rectilíneo pero despejado, donde vamos a poner desplazamiento en X que tuvo en cualquier tiempo y la velocidad con la que sale. Pero en X, esta siempre debe tener una velocidad, y esta velocidad en X no va a variar en ningún momento. Para lo que es el tiro parabólico agregamos estas. El parabólico agrega todas estas expresiones, pero son exclusivamente para lo que es el tiro parabólico.